¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas? Un gusto poder acompañarles y saludarles en esta mañana de lunes. Por cierto, estamos ya en el 12 de julio del año 2021. Un gusto poder acompañarles para hacer estas reflexiones de las lecturas diarias que la Iglesia nos propone para hoy. Y lo hacemos siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de bondad, hoy en esta mañana queremos pedirte por cada uno de nosotros, pero también de manera muy especial por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que van a escuchar esta reflexión, Señor. Bendíceles grandemente a cada uno de ellos, Padre de amor. Ayúdales, Señor, a hacer próspero su negocio. Ayúdales también a aquellas personas que no encuentran un empleo, Señor, para que puedan hacerlo y puedan tener un empleo con el que puedan ganar el sustento diario de sus familias. Bendice también a aquellos que van en camino, Señor, a todos esos jóvenes, a todos esos hombres y mujeres, Señor, que van en camino en busca de un sueño, para que seas tú, Padre de amor y de bondad, que les conceda lo que busca su corazón. Todo esto, Padre de amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir con ustedes las lecturas que la Iglesia nos regala para este lunes 12 de julio. Recuerden que la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 1, versículo del 8 al 14, y luego leemos el versículo 22. Recuerde, la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 1, versículo 8 al 14, y luego el versículo 22. Lectura del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial que la Iglesia nos propone para este lunes 12 es el Salmo 123. Recuerde, Salmo 123, el responsorio: nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas increspadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Y atentos, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Santo Evangelio está tomado hoy según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 34, hasta el versículo 1 del capítulo 11. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, estas son las lecturas que la Iglesia nos propone para hoy, lunes 12 de julio. Y lo podríamos resumir, como siempre, en dos expresiones. La primera, nuestra ayuda nos viene del Señor, como hemos respondido en el Salmo. Y la otra sería dar gracias a Dios en todo momento. Esa sería como las dos partes. Nuestra ayuda nos viene del Señor y dar gracias a Dios en todo momento. Hemos concluido lo que es el libro del Números, hemos concluido la lectura del libro del Génesis y hoy vamos a continuar con el libro del Éxodo, que son de los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros llamamos el Pentateuco, que precisamente pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy seguimos con el Éxodo y ya hemos dado cuenta nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, que como José, que fue el segundo al mando después del faraón, ha fallecido. Ya sus hermanos pues lo enterraron y ellos han seguido ahí en Egipto. Pues resulta que hoy otro hombre ha tomado el mando y precisamente este no conoció para nada a José, a tal punto de que es un hombre que pretende tener a los esclavos, al pueblo de Israel sometido para que un día de estos no se vayan a enfrentar o no se vayan a creer superiores a los egipcios. Cosa similar, mis queridos hermanos y hermanas, podría pasar podríamos decir que ya ha pasado en nuestra historia actual. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde muchos hermanos nuestros, ya sea de Latinoamérica, sea de otros lugares, han pretendido siempre emigrar y llegar a esta gran nación estadounidense. Y muchos se han sentido como invadidos, muchos se han sentido como que los latinos, como los que van de otro lugar, se puedan apoderar de Estados Unidos. De hecho, hay algunos que no están de acuerdo con que los latinos puedan dar el voto en las elecciones y nosotros nos podemos dar cuenta de que muchos de estos latinos han tenido su influjo y han tenido también su parte cuando han ejercido el voto. Y son muchos, sabemos que son muchos. Pues posiblemente, mis queridos hermanos y hermanas, una situación como esa pasó en Egipto, que todos los que están ahí esclavos, que en este caso son los del pueblo de Israel, incluidos los hermanos de José, dice la lectura de que comenzaban a multiplicarse. A pesar de que eran esclavos, comenzaban a multiplicarse. Y este nuevo faraón dijo, hay que ponerles un alto a estos hombres y mujeres porque se están multiplicando. No vaya a ser que en un día de estos tengamos una guerra y como son tantos, ellos se unan a nuestros enemigos y nos venzan. Y por eso es que dan la orden de eliminar a todos los niños varones que nazcan. Sin embargo, a las niñas pues las dejarán vivir. Y uno de los acontecimientos que más adelante vamos a ver es el caso de Moisés. Ya vamos a ir llegando a esa parte donde Moisés pues también es librado de la muerte, es echado al río en una canasta y precisamente esa es la sentencia que este faraón está dando hoy, que a todos los niños varones los lancen al río
para que se mueran, para acabar con ese pueblo. Luego en el Salmo decíamos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Eso expresábamos en el Salmo. Nuestra ayuda es invocar al Señor. De ahí viene nuestro auxilio, de ahí viene nuestro socorro. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. En el Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, encontramos diversas formas en cual podemos reflexionar. Hay muchos puntos importantísimos, mis queridos hermanos, en los cuales podemos reflexionar. Por ejemplo, el Evangelio comienza diciéndonos que Jesús les dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Partamos desde ahí, mis queridos hermanos y hermanas, porque nosotros tenemos un concepto de que Jesús ha venido a darnos la paz. Pero hoy nos está diciendo que no ha venido a eso, sino que a darnos guerra. Pero ¿de qué guerra está hablando el Señor? Más adelante Él nos lo va a decir. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. De aquí podemos decir nosotros, si Jesús lo dijo, con razón nadie quiere a la suegra, o dicho de otra manera. Por eso es que las suegras nunca quieren aceptar a las nueras, porque aquí lo dice Jesús. Dice que he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y de ahí nosotros podemos decir, por esa razón no se llevan bien la suegra con la nuera. Mi querido hermano y hermana, lo que Jesús nos está hablando precisamente hoy es del seguimiento de Cristo. Cuando tú y yo, mi querido hermano y hermana, nos decidimos por el Señor, vamos a tener pequeñas guerras, especialmente con los que nos conocen. De hecho, en donde nos conocen es donde más nos van a criticar cuando nosotros nos acercamos a las cosas de Dios. Alguien que no te conozca difícilmente te va a encarar, pero los que te conocen, los que saben cómo eres, los que saben de dónde vienes, son los que te van a encarar y te van a decir, para ser como fulano, pues mejor no voy ni a la iglesia. Para ser como la hermanita aquella, pues para qué voy a ir a la iglesia. Imagínense cómo se tratan ellos, imagínense cómo se muerden, imagínense cómo se pasan peleando entre ellos, que se supone que son cristianos. Entonces vemos ahí esa diferencia y vemos ahí esos altercados. Pero ¿a qué se refiere Jesús que los va a poner en enemistad o que se van a poner en guerra? Precisamente cuando tú en verdad te decidas a seguir al Señor, aquel amiguito tuyo, aquellos amiguitos que te juraban amistad eterna, son los primeros que se van a alejar de ti cuando tú comiences a seguir las cosas de Dios. Porque ya no van a sentir alegría, ya no van a sentir esa adrenalina que sentían antes y te van a ir haciendo a un lado poco a poco, a tal punto que te van a ignorar, a tal punto que no te van a tomar en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante Jesús va a decir, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, es decir, un seguimiento concreto al Señor, un seguimiento completo al 100% al Señor. Si no eres digno de eso, de poner en primer lugar a Dios, entonces no eres digno del Señor. Eso escuchamos aquí en el Evangelio de hoy. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mi querido hermano y hermana, tomar la cruz es un sufrimiento. Tomar la cruz no quiere decir que vas a vivir feliz, que vas a vivir una vida plena, una vida holgada. Por el contrario, tomar la cruz es el camino del Calvario, la cruz es el camino de dolor, la cruz es el camino del sufrimiento. Y dice Jesús, el que no toma su cruz no es digno de mí. Quiere decir, mi querido hermano y hermana, que el seguimiento a Jesús
no es comida ni bebida. No se trata solo de decir lo que a mí me agrada, lo que a mí me conviene. Por el contrario, el seguimiento al Señor no es nada fácil. Decía el sacerdote el día de ayer, ser delegado no es fácil, es difícil. Ser catequista no es fácil, es muy difícil. Quiere decir entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que el seguimiento al Señor nos va a traer un cierto sufrimiento a tal punto que nos vamos a enfrentar con los nuestros porque no van a estar de acuerdo en nuestra forma de vivir, porque tal vez antes criticábamos, murmurábamos, nos comíamos al vecino, a la vecina, hacíamos y deshacíamos. Pero al tener un encuentro con el Señor, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Dice, el que salva su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la salvará. Seguir a Jesús es un camino de sufrimiento, incluso Jesús habla hasta de perder la vida, pero dice Jesús, el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Se lo voy a decir de otra manera, para que entendamos un poquito más. Si a ustedes lo reciben, dice Jesús, a mí me reciben. Pero si a ustedes no lo reciben, tampoco a mí me reciben. Con esas palabras lo está diciendo Jesús. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Pareciera un enredo de palabras, pero en realidad no lo es. La realidad es que quien recibe a Cristo, recibe a Dios Padre. Quien lo recibe a ustedes, que son los seguidores de Cristo, también reciben a Cristo y reciben al Padre, porque en Cristo está la gracia completa de Dios. Quien ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. ¿Se recuerdan ustedes cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, muéstranos al Padre y eso nos basta? Y Jesús le dice, Tomás, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego dice Jesús, el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Imagínate, el que recibe a un profeta, solo el que lo recibe, dice Jesús, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, dice, no quedará sin recompensa. También la generosidad, mi querido hermano y hermana. También la apertura a los que anuncian la palabra de Dios. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncian la paz, que anuncian la palabra de Dios. Dar gracias a Dios en todo momento, en esos momentos de alegría, en esos momentos de euforia, pero también en esos momentos de cruz, de calvario, de dolor, porque así nos habla el Señor. Dice también su Escritura, si te has decidido por mí, prepárate también a recibir las pruebas. Pidámosle a Dios Todopoderoso que nos dé la capacidad de amarle a Él sobre todas las cosas, de ponerlo en primer lugar a Él, de ponerlo siempre en el lugar que a Él le corresponde, que sea Él el centro de nuestra vida, que seamos capaces también nosotros de tomar nuestra cruz diaria para anunciar su evangelio, que seamos también nosotros capaces de dar, aunque sea un vaso de agua a los humildes, a los pequeños, que seamos generosos con aquel que no tiene, compartamos desde nuestra pobreza, o como decía Madre Teresa, dar hasta que nos duela, dar hasta que sintamos dolor. Porque yo puedo regalar un par de zapatos viejos que ya no utilice, pero ¿qué pasa si yo regalo un par de zapatos de los que acabo de comprar? Claro que me va a doler. A eso se refiere Madre Teresa. Les invito entonces, mis queridos hermanos y hermanas, a que nos pongamos en oración, pero sobre todo, que pongamos también en práctica este evangelio. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.